Vamos a orar hoy, un día de grande bendición, un día en el cual podemos decir que nuevas son cada mañana las misericordias del Todopoderoso. Y vamos a orar sabiendo de que nos convertimos en emisores, le hablamos a Dios lo que hay en nuestro corazón, lo que queremos, lo que no queremos, lo que nos pasa, lo que deseamos lograr el día de mañana. Y le comentamos a Él todas nuestras cuitas, secretos, gustos y disgustos. Y Él se convierte en ese receptor para escuchar nuestras oraciones. A la vez, Él luego se convierte en el emisor a través de su palabra, para hablarnos, para enseñarnos, para bendecirnos. Y como ella misma lo dice, edifica, exhorta y consuela. Oremos. Padre, te doy muchas gracias. Te bendecimos y te adoramos, Señor, en este nuevo día, en este nuevo domingo. Domingo 14 de febrero del 2021. Agradeciéndote de todo corazón por experimentar una vez más el conocimiento de tu palabra en nuestras vidas. Ella es refrigerio para nuestros huesos, es fuerza para nuestros músculos, es salud para nuestro entendimiento, es ánimo para nuestra alma. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias por llegar a cada corazón y a cada vida, porque tú eres el entendimiento para comprender las Escrituras. Señor Jesús, perdónanos cualquier transgresión que hayamos cometido contra ella misma, contra esta linda verdad que está en este libro sagrado, que al leerlo nos dotamos de gran sabiduría y nos ayuda a tomar la vida como realmente conviene, con principios, valores, con justicia, con verdad. Muchas gracias porque esta misma palabra nos dice que somos hijos de Dios por medio tuyo, Jesús, con la bendición de tu Espíritu Santo. Y también está abierta para todos aquellos que puedan llegar a Jesús pidiendo perdón por sus pecados, aceptándole como el amo y dueño de sus vidas y como el libertador de sus prisiones emocionales, sentimentales, sexuales, de vicios y de todo lo que les aprisiona. Y tu buen Dios obra para traer esas vidas y darles paz y vida en abundancia en esta tierra y además de todo esto, la vida eterna. Muchas gracias, Padre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. He orado con base a lo que tu palabra nos enseña, que nos comuniquemos contigo y que te busquemos primeramente a ti y el reino de tu justicia, y que lo demás vendrá por añadidura, los bienes materiales que requerimos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el tema de hoy es el siguiente: justos que se pierden, pecadores que se salvan. Es un tema paradójico, aparentemente inadecuado. ¿Cómo así que los justos se pierden y los pecadores se salvan? De hecho, nosotros como humanos, si no mantenemos nuestra firmeza y nuestra verticalidad y decisiones bien fundamentadas, nos convertimos en seres volubles. Y cuando dice aquí justos que se pierden, son aquellos justos que caen, que recaen, que vuelven al pecado. Como dice la palabra, el perro que vuelve a su vómito y la puerca recién lavada al cieno, al lodo, el cerdo que se ha acabado de bañar y allí va y se revuelca en ese lodo, que quiere decir afecta su vida, se vuelve a ensuciar. Pero hay pecadores que se cansan de vivir ese tipo de vida, de saber que viven amargados, frustrados, que solamente los momentos de placer los divierten, pero cuando vuelven a su realidad de seres humanos, se acabó el goce, se dan cuenta todos los desastres que han ocasionado después de un momento de placer. Alguien dijo 5 minutos de sexo y luego 9 meses
de tensión por la venida de un hijo a destiempo, prematuro, sin preparación de estos padres para la tenencia de ese hijo. Y se cruzan una cantidad de cosas ahí en la mente. Y hoy día es fácil creer lo que otros dicen. Aborten, sin nuestras condiciones. Si hay causales, si tú no quieres ser mamá, se te va a respetar ese derecho. Hay lugares. Y acá se está buscando que eso también se legalice. Y así otra serie de cosas que conllevan a consecuencias funestas y desagradables. Por eso, justos que se pierden, pecadores que se salvan. En Ezequiel, capítulo 18, versículos 24 al 26, dice así: Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo. ¿Qué es una abominación? Es algo despreciable, aborrecible, detestable. Que el impío hizo. ¿Quién es el impío? El irreverente, el malo, el que roba, el que mata, el que profana lugares sagrados, el que delinque, el que comete tantos delitos y que dice está acusado de concierto para delinquir y una cantidad de cosas que se le acusan. Dice, conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó. Y prevaricar es violar la ley. Cuando dice cometió prevaricato, se metió con los estatutos, con las leyes del país. Y por el pecado que cometió, por ello morirá. No, pero es que anteriormente fue muy bueno, hizo obras de caridad, era buena gente, hablaba, divertía. Pero si comete delitos que son carcelables, llegó a hacer cosas, a cometer crímenes de lesa humanidad, de gran magnitud, va a tener que morir. Según la Biblia, y aquí lo está hablando a nivel espiritual. Pero a nivel humano, si se estuviese en un país donde hay pena de muerte, la silla eléctrica, la horca, fusilado, va a morir por esas leyes también. Y si dijereis, no es recto el camino del Señor, oíd ahora casa de Israel, y habla Dios, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Pero ¿cómo es posible si era tan buena gente? Se perdió, ¿y por qué no le perdonan eso que él hizo? Mientras hay conciencia y lucidez. Y la persona sabe quién es él como persona, en qué época vive y en qué espacio está ubicado. No es psiquiátrico. Es muy responsable de sus actos. Es muy consciente de lo bueno y de lo malo. Y dice que apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, maldad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. A diferencia de lo que dice Ezequiel 18, 21 al 22. Pero si el impío, el pecador, el malo, se aparta de todos los pecados que ha cometido y guarda mis estatutos, mis leyes, esta palabra, y los practica, este derecho y la justicia, ciertamente vivirá, no morirá. Ninguna de las transgresiones que ha cometido le serán recordadas por la justicia que ha practicado. Es eso. Veamos cómo estas personas malas tienen un historial. Hay unas causas. Y en el fondo no querían hacer lo que estaban haciendo. Pero lo hicieron. Y tienen consecuencias muy desagradables. Mas Dios es misericordioso para perdonar. Jesús dijo, por nada del mundo yo echo fuera a esa persona que está encarcelada en sus emociones, por los delitos cometidos, por sus pecados. Si él se arrepiente, lo voy a perdonar. Pero hay justos que se tuercen y vienen a lo malo, o se creen justos según su propia opinión, como lo vamos a ver más adelante en otros textos donde
ejemplarizaremos a alguien que se cree tan demasiado bueno que le dice Dios, como yo no hay otro. Isaías 5 del 20 al 22 dice así: ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por las tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios a sus propios ojos e inteligentes ante sí mismos. Hay de los héroes para beber vino y valientes para mezclar bebidas. Yo soy dueño. Si alguien sincero soy yo, si alguien valiente en esta vida soy yo, si alguien humilde en esta vida soy yo, si alguien generoso en esta vida soy yo. Y se están autorreconociendo cuando no saben e ignoran que la palabra de Dios los considera como sepulcros blanqueados. Por fuera se pueden ver hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muerto. Y que no saben diferenciar entre lo bueno y lo malo. A lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen ¿qué? Malo. El secularismo dice Dios no existe. El relativismo dice todo es válido. Engendraron la tolerancia. Acéptalo. No lo rechaces. No te opongas al aborto. No te opongas a la dosis personal de consumo de droga. No te opongas a la relación con el mismo sexo. No te opongas a la eutanasia, a quitarle la vida a una persona que según está vegetativa con elementos tecnológicos. No te opongas a nada de eso. Si no te opones, vives bien. La verdad es relativa. Para los que desconocen la verdad absoluta que es Cristo Jesús a través de esta palabra. El respeto por la vida, para el que fue concebido, que fue engendrado. Dice el Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos. Cuando yo era un embrión, fui visto por Dios. Y Él diseñó el plan de acción para mi vida. Y tenía claro cuál iba a ser el propósito de mi existencia en esta tierra. Y si la persona que está allí, que se dicen que ya no hay esperanza de vida, entonces pongámosle una inyección letal. Y cada quien lo justifica. Y estamos en esa era. Y se desconoce la verdad. Pero hay que obedecer a Dios. El que tiene claros sus principios y valores. Un principio es un valor no negociable. Tú no negocias la honestidad. Eres honesto hoy y siempre. Tú no negocias la fidelidad. Ese es un principio. Eso te da a ti reconocimiento. Y podrás acarrear enemigos. Pero tu conciencia te deja dormir tranquilo. Que sufres por injusticias de otros, pero no porque estés haciendo el mal a otros. Observemos esta parábola de quién obedece y quién no obedece. Parábola de los dos hijos, Mateo 21 del 28 al 32. Y dice así, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo, él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Él dijo, yo no quiero. Y llegó un momento y dijo, qué vergüenza con mi papá. ¿Por qué no le hago caso? Padre, perdóname. Voy a trabajar en tu viña. Al fin y al cabo, de ahí tú me sustentas, tú me alimentas, tú me vistes. Y algún día tendré que administrar esta viña. Eso dijo el que dijo que no iba. Y dice, y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, ve a trabajar a mi viña. Y respondiendo él dijo, sí señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos, dice el Señor Jesucristo, hizo la voluntad de su Padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo,
De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Esas personas que están ahora en maldad, que están prostituyendo sus cuerpos, acabando con sus vidas. Y llega alguien y les predica, le dice, mire, Jesucristo te ama. No, a mí no me ama porque miren yo en qué condiciones estoy. Yo estoy vendiendo mi cuerpo, yo estoy drogándome, he matado, he asesinado, he hecho esto, he robado, he violentado, he alterado la ley. Pero Jesús es paz, Él te quiere perdonar, Él te quiere restituir, Él quiere que tú salgas de esa prisión. Y este mensajero le habla una y otra vez. Y en el fondo Él dice, yo quiero. Mira, Jesús te ama. En esas condiciones Él te ama como persona. Y por eso Él vino por ti aquí a la tierra. Y si tú lees la palabra te das cuenta que muchas de estas personas que fueron catalogadas despreciables, abominables, los pecadores más viles para los que se creían justos, Él los aceptó. Y ellos dijeron, fuimos aislados por nuestra familia, fuimos aislados por la sociedad, por los directivos, por los religiosos, por lo malo que hemos sido. Pero esa maldad hubo una causa que nos indujo a ser malos. Y ahora Jesús nos dice que nos perdona, que nos ama tales como somos. Y Él le dice a este pueblo, a estos que se creían justos en su propia opinión, los más malos, van delante de ustedes al reino de los cielos. Porque es como el hijo que dijo que no iba, pero luego reflexiona, recapacita y dice, sí, padre, yo voy a ir a tu viña. Y eso puede decir una mujer que ha comerciado con su cuerpo. Yo no quiero seguir prostituyendo mi cuerpo. Quiero ser una mujer honesta y digna. Además, si tiene hijos, quiero darle una imagen diferente a estos hijos. Quiero tener un hogar. Y tenemos testimonios de mujeres que han salido de esos lugares de perdición. Hombres que han salido de las drogas, personas que han salido de la cárcel, tanto espiritual como física, por entregar sus vidas a Jesucristo. Pero otros, considerándose justos en su propia opinión y diciendo, yo no he hecho cosas tan malas. Y también dicen, no, claro que yo lo voy a hacer. Yo voy a ir a la iglesia, voy a orar, voy a leer la palabra, voy a conocer, pero no asume el hecho de que también es un pecador como otro y discrimina y no va. Esto fue lo que sucedió con los dos hijos. Ahora veamos otra parábola. Y recordemos que una parábola son sucesos de la vida real tomados por el Señor para aplicarlos a verdades espirituales. Parábola del fariseo y el publicano. Lucas 18, 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, parricidas, matricidas, feminicidas. Y a la vez no soy como ese publicano que está ahí atrás. Ayuno 2 veces por semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Participo, llevo ofrendas a la iglesia. Soy fiel en mis primicias, en mis ofrendas, en los bienes. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Y cuando dice sé propicio, Señor, permíteme acercarme a ti, o acércate tú a mí. Pero yo estoy cansado de esta clase de vida que estoy llevando. No aguanto más, no me hallo. Mis pensamientos me torturan. Él no se consideraba justo en su propia opinión. El otro sí. Y Jesús dice: os digo que este descendió a su casa justificado. ¿Quién es este? El publicano. Antes que el otro. ¿Cuál es el otro? El fariseo. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y cualquiera que se humilla será enaltecido. El centro de esta parábola es ver dos personajes.
el que se cree justo por hacer obras, por traer mercados, por construir casas, por ayudar a personas en necesidad. Y no quiero decir que eso sea malo. Lo malo es la vanagloria que esta persona manifiesta. Lo malo es que es un adúltero allí en lo escondido. Lo malo es que a lo mejor tiene muertes en su mente, en su corazón, para enriquecerse. Lo malo es que no es fiel ni consigo mismo ni con su familia. Pero ante los demás hay una fachada. Y se considera el hombre íntegro y menosprecia a los otros. Dice la palabra que por un bocado de pan el hombre prevarica. ¿Qué quiere decir? Altera el orden de la ley. Viola la ley. Cristo vino al mundo a llamar a pecadores al arrepentimiento, no a justos, entre comillas. Pero estos que se consideraban justos estaban confiados en sí mismos, se jactaban del cumplimiento externo de la ley mosaica, en este caso de lo que estamos hablando, de esta parábola del fariseo y el publicano. En Efesios 2, 8 al 9 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Jesucristo nos regaló su sacrificio, nos regaló su sangre, nos regaló su llaga, nos regaló todo. Además nos hizo herederos del reino de los cielos. Las prebendas que Él recibió de parte de su Padre, las comparte con nosotros. Por eso Él dice: pídanle al Padre en mi nombre, para que el gozo de ustedes sea cumplido. ¿Quién es el fariseo? Es aquella persona que forma parte de un grupo religioso judío de la época de Jesús y que se jactaba, en este caso el de la parábola. Ahí mismo dice, oraba consigo mismo, no hablaba a Dios. Hacía un monólogo para que los demás lo escucharan y que creyeran que qué hombre tan espiritual. Pero el publicano, un cobrador de impuestos, alguien que era del mismo pueblo judío. El pueblo judío estaba bajo el yugo de los romanos. Pero estos publicanos se convirtieron en ladrones. Y si les decían tienen que cobrar 1.000.000 de pesos de impuestos al año, ellos cobraban 1.500.000. Y sus hermanos se daban cuenta que no solamente cobraban lo que pedía el imperio romano, sino que sobrefacturaban y afligían e infringían a sus mismos hermanos. Y por eso eran detestables por su mismo pueblo. Sin embargo, el Señor vio en corazones de estos que se sentían allí con remordimiento y que deseaban salir de esa cárcel, pero no hallaban cómo. Hay gente que quiere salir de los vicios, hay gente que quiere salir de la cárcel, hay gente que quiere sanarse, hay gente que quiere vivir en paz, pero desconocen la verdad. ¿Cómo se van a convertir si no escuchan la palabra de Dios? ¿Cómo van a cambiar de pensamiento si no tienen otras alternativas? Si no tienen a Jesucristo como la oferta para poder ser libre a nivel intelectual en cuanto a cambiar su forma de pensar, a nivel sentimental, cambiar su forma de sentir, a nivel de el hacer, de ya no hacer las cosas que desagradan a Dios, se desagrada a Él y desagrada a otros. Y encontramos esto acá. Pero el Señor tiene misericordia. Y uno de los evangelistas, de los 4 que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Mateo era un cobrador de impuestos, también llamado Leví, y el Señor lo captura para él, y él se convierte en un hombre que ahora es usado por Dios para transformar vidas, y él mismo escribe el Evangelio de Mateo. Según la parábola, el que estaba lejos del otro, el fariseo en el altar, en el lugar sagrado, pero no hay lugar sagrado, físicamente hablando,
materialmente. El lugar sagrado es el corazón. Y no quiero decir que no haya lugares que se le dé más relevancia y un honor especial. Dios está en todo lugar. Si bien Él estaba en el altar, allí no contaba con la presencia de Dios. Aunque ese fuera el lugar más prominente para decir, aquí Dios ha de descender y bendecirnos. ¿En dónde estaba el publicano? En el sitio que debía estar, conectado con el cielo. Dice que estaba lejos y de vergüenza no quería ni levantar la vista. Hay mucha gente pecando, pero gente que quiere salir de esa esclavitud. Mucha gente sufriendo como consecuencia de sus pecados, pero quieren salir de esos dolores y penas. Por eso Jesús vino para traer sanidad al perdido, al dolido, al menesteroso, al que ha tenido pérdidas humanas. Y este publicano fue justificado. ¿Qué quiere decir? Que ahora sus injusticias dejaron de ser y es un hombre justo. Su pecado quedó atrás. Este hombre publicano vino a hacer lo que dice aquí en Mateo 5:3 sobre esta bienaventuranza. Bienaventuranza, un hombre dichoso. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Era un rico económicamente hablando, pero un miserable y pobre espiritualmente hablando. El Señor les dijo a los que se creían justos en su propia opinión: nosotros no somos ciegos. Jesús les dijo a los fariseos, Juan 9:41, si fuerais ciegos, no tendrían pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Jesús dijo, ustedes están enceguecidos para el bien, pero tienen los ojos abiertos para el mal. Hay que ir a Jesús con un corazón contrito y humillado y vencer toda esa obra de la carne para dejar que el Espíritu Santo tome control de nuestras vidas. En Mateo 23:28, así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. El Señor quiere que seamos personas íntegras y hay que pedirle a Dios que nos ayude. Estamos en una época donde con quién nos entendemos, con quién podemos tener sana convivencia, con quién podemos regular una comunión interpersonal. Es muy difícil y se escuchan problemas por doquier. Nadie está exento, todos estamos expuestos a irarnos, a pelear, a discutir. Que el Señor conozca ante todo nuestro corazón. Tú te pones delante del Señor y dices, Señor, ve en mí si hay camino de perversidad y sácalo a la luz. Jesús no vino aquí a abrogar o a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Y el cumplimiento de esa ley era el amor, la misericordia, la verdad por aquellos que necesitan una mano extendida que les ayude, que los beneficie, en este caso, el buen Dios, en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, haciéndolos sus hijos. En Jeremías 31, 33 al 34 dice, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos, sobre sus corazones la escribiré, esa ley, y yo seré su Dios y ellos serán ¿qué? Mi pueblo. 34, y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. ¿Cuánta gente está siendo torturada por su pasado malsano? Pero si le piden perdón al Señor, si vienen a Cristo Jesús, Él es el mejor psicólogo, el mejor psiquiatra, el mejor consejero. Mire, Él es el que puede evitarnos las 1000 y unas terapias.
Y no quiero decir que no se pueda recurrir a estos profesionales o a un consejero. Porque conocer a Dios y dejar que el Espíritu Santo llegue, que la palabra penetre, que invada nuestra vida, que se meta en nuestro hueso, en nuestras mentes. Y así no seamos perfectos, pero vamos día tras día perfeccionándonos con la bendición del Todopoderoso. Porque Él escribe su ley en nuestros corazones. Y yo quiero que veamos otra parábola para ilustrar acerca de cómo el Señor hace que pecadores se salven, pero también tristemente cómo justos se vuelven atrás, o como aquellos que se creían justos según sus propias conveniencias y pensares, de hecho no son salvos. El hombre pequeño que se agigantó. Lucas 19, en 1 al 10. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía por causa de la multitud. Además, él era un hombre de baja estatura. Y corriendo delante se subió en un árbol llamado sicómoro. Y Jesús, al pasar por allí, al verle, él alzó su mirada y se chocaron las dos miradas. Y Jesús le dijo a Zaqueo, Zaqueo, baja, porque me es necesario que yo vaya a tu casa. Entonces él bajó deprisa y le recibió gozoso. Dijo, ¿cómo es posible que Jesús me haya cautivado con esa mirada dulce, esa mirada de misericordia, esa mirada perdonadora? Y él va a la casa de este pequeño hombre, pero que a la vez era muy rico. Y esas riquezas había sido fruto del ladronismo, del robo, del saqueo. Aquí está saqueo con Z, pero hay quien dijo debería haberse colocado saqueo con S, de saquear, de quitar. Al ver esto, los que se creían justos y los que decían, ¿cómo es posible?, murmuraban. Decía, Jesús entró a posar, a compartir con un hombre pecador. Zaqueo le dice a Jesús, puesto en pie, Señor, he aquí la mitad de mis bienes. Los voy a tomar y se los voy a dar a los pobres. Y si en algo he defraudado, he robado, que de hecho lo había hecho, se lo devuelvo cuadruplicado a quienes les he quitado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Este hombre se arrepintió. Este hombre se dobló ante el Todopoderoso Jesucristo. Y otros decían, ¿cómo es posible que Jesús se rebaje siendo un hombre santo o un hombre que se ve, que según él dice, viene del cielo? Ir a entender que es hijo de Dios y que él es justo y amoroso, y meterse con esa clase de persona. ¿Cuánto desprecio por aquí se mete con ese paria, con ese desechado por la sociedad? ¿Para qué se meten con ellos? ¿Para qué comparten? Hay gente que se vuelve elitista, discriminatoria. Pero Jesús dijo, este hombre es un hijo de Abraham, el padre de la fe. Y ahora Zaqueo cree en Dios y yo por nada lo voy a echar fuera. Porque el Hijo del Hombre, diciendo de sí mismo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hay hombres grandes, o más bien voy a ser claro de esta manera, hay hombres altos, pero no son grandes. Y hay hombres pequeños que son grandes. Quiero ilustrar a través de estos dos hombres. Saúl, que fue el primer rey de Israel, dice que él era un hombre alto y que no había otro hombre tan alto en Israel como él. Y fue elegido rey de Israel. Pero cuando se colocó como monarca, fracasó. Y Dios lo desechó. Goliat, este hombre filisteo que medía casi 3 metros y que desafía a los ejércitos de Israel, al pueblo de Israel. Y él dijo, mándenme a alguien que venga y pelee conmigo. Y si me vence, mi pueblo será servidor de ustedes.
pero si yo venzo, ustedes serán nuestros siervos. Y él se confió tanto en sí mismo, en su capacidad, en su fuerza, su ser gigantesco, cuando se le aparece un pequeño hombre, rubio, de buen semblante, simpático, llamado David. Y David iba con una mochila con 5 piedras, una jabalina, donde coloca una piedra, y el otro dijo, a este lo voy a menoscabar y lo voy a acabar así. Pero David le dijo, tú vienes con espada, con jabalina, con toda la indumentaria de ese guerrero que puede crear miedo y terror. Pero yo no te tengo miedo. Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Como hoy día decir, venimos en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret para combatir las fuerzas del mal. Y David coloca la piedra en esa onda. Y la lanza. Y la piedra llega aquí. Se le incrusta en la frente a este gigante de casi 3 metros. Y cae atrás, hacia atrás. Y David luego va y toma la espada de él mismo y lo mata. David logra la victoria de que su pueblo no hubiera llegado a ser esclavo de los filisteos. 1 Samuel 17:4. Un guerrero famoso de Gat llamado Goliat salió del campamento filisteo, medía casi 3 metros de altura, y que fue destruido por ese pequeño hombre en el nombre de Jehová de los ejércitos, en el nombre de Jesucristo de los ejércitos. Y continuando con Zaqueo, de hecho este hombre tenía su confianza puesta en el dinero, era rico, de pequeña estatura, un hombre que le dio curiosidad de conocer a Jesús, entró un deseo de saber de este gran personaje que había escuchado, que hablaba como ningún otro hablaba en esta tierra, que su palabra era con autoridad, con sabiduría, que era respaldada por sus hechos, que sanaba enfermos, que resucitaba muertos, que es una cantidad de cosas. Y él tuvo tanta curiosidad que se sube al árbol. Y cuando el Señor le dijo, baja de allí. Y cuando Zaqueo comienza a bajar, a la vez comenzó a crecer. Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Pero cuando menguamos, cuando nos sometemos al Señor, vamos a crecer en dignidad, en espiritualidad, en credulidad para otros que gustan del bien, en gente que puede inspirarse para escuchar la palabra de Dios y que nos dan la oportunidad de compartirles. Y buscó sinceramente a Jesús. Alguien dijo que el camino al cielo es hacia abajo, humillándonos. Él dio el gran paso de aceptar a Cristo Señor, a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Y vemos la restitución que Él hace. Bendecir a los pobres y devolverles a quienes les había robado. Escuchamos en las noticias la restitución de tierras, la devolución de bienes que otros habían tomado de quienes eran sus dueños. Eso es muy justo. Y qué bendición. Que Dios bendiga a todos aquellos que reciben lo que era de ellos y que bendiga a aquellos que habían tomado lo de ellos y que se lo devuelven. Que Dios los bendiga a todos. Y que en la medida que cada uno se acerque al Señor, el Señor Jesús los perdone y los bendiga. Comencemos a agigantarnos. Y yo quiero que veamos que esto tiene que ver con el valor de la grandeza. Los seres humanos observamos el mundo que nos rodea y describimos la realidad a través de las palabras. En ese caso, la grandeza es una forma de definir una persona que es admirable en sus acciones y gestos. Una persona que tiene una enorme grandeza es honesta, sincera, tiene valores humanos, gestos que son un ejemplo para los demás. Las personas extraordinarias son aquellas que tienen un don especial, una humanidad enorme, son personas solidarias que no solo piensan en sí mismas, sino que
aplican la filosofía de vida de dejar este mundo mejor de lo que ellos lo encontraron. Estas personas con este tipo de grandeza son referentes, es decir, a través de sus acciones y de sus palabras siembran esperanza, paz y fe a todos aquellos que están alrededor. Por tanto, las personas con una enorme grandeza se convierten en un referente social que tiene un enorme valor transformador. Son líderes que dejan una huella positiva en los demás, incluso más allá de su ausencia. Y es triste saber cuántos líderes sociales han muerto el año pasado y este año. Una gran cantidad. Personas que buscan que haya justicia social, pero otros que no la quieren, le cegan la vida a esos que desean hacer el bien o que han hecho el bien a los demás. Que Dios bendiga y fortalezca a todos aquellos que piensan hacer el bien y que todos aquellos que están haciendo el mal, que se arrepientan y cambien su actitud y que vengan al camino de la verdad, a Jesucristo. El Señor tiene ese gran amor por las personas. Y quiero culminar con esta reflexión. Lágrimas a los pies de Jesús. Lucas 7, 36 al 50. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, recuerda, era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Enjugar quiere decir que los secaba. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, porque ella es pecadora. Él lo pensó. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro, porque Jesús ya le había conocido también sus pensamientos por la omnisciencia del ser Dios entre nosotros. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios, quiere decir 500 sueldos de esos días. Un denario es el sueldo de un día, entonces eran 500 días de salario. Y el otro 50 días de salario. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. El acreedor le perdona al uno 500 y al otro 50. Y Jesús le dijo, dime pues, ¿cuál de ellos amará más a este acreedor? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien le perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Dijo, sí, entré en tu casa y tú no me diste agua para mis pies. Sin embargo, esta mujer ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos, los ha secado. No me diste beso, mas esta mujer no ha cesado de besar mis pies, porque era costumbre de que al iniciar un encuentro en una casa con alguien que llegaba, lo primero era darle un vaso de agua, de bienvenida, y a la vez, siéntate que te voy a lavar los pies. No lo haría el que invitó, pero tenía algún siervo para que lo hiciera. El saludo del ósculo santo, del beso. El Señor le sigue diciendo, no ungiste mi cabeza con aceite, no me colocaste ese aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Tú eres un ingrato, tú eres una persona hipócrita y finges cualidades que no tienes. Pero esta mujer es una mujer que se negó y se doblegó reconociendo que está hastiada y cansada de vivir ese tipo de vida. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? ¿Quién es este que quita todo eso que tortura
Y cuando Jesús perdona nuestros pecados, nos quita sentimientos de culpa, nos saca de la ansiedad, nos libera de la depresión, nos saca del estrés y nos da paz que trasciende aún en medio de las adversidades y luchas. No quiere decir que los que somos cristianos no tengamos problemas. A veces tenemos un sinnúmero de problemas que nos llevan a sentirnos agobiados, pero momentáneamente, no en la constante. No para que luego se dé el síndrome, mire, este tiene depresión, tiene ansiedad, tiene estrés. No, en cualquier momento podemos entristecernos. La diferencia es que aún en nuestra tristeza buscamos a Dios, aún en nuestro dolor vamos al Señor. Y le decimos, Señor, mira, aún si estamos experimentando guerras, dolores, persecuciones, todo lo llevamos a la presencia del Señor. Y Él es el que está ahí. Pero otros quieren opacar esa realidad, porque las cosas aparentemente están bien, porque hay economía, porque hay comida, porque hay vestido, porque hay bienes, hay placeres, hay salud física, pero no reconocen que el creer ser justos en su propia opinión los hace a ellos los más viles pecadores. Esta pecadora de esta parábola, perdón, de esta historia, porque aquí ya no es parábola, es historia, que son hechos reales. Adora al Señor, unge al Señor, bendice al Señor, besa sus pies, se humilla. El que lo invitó no tenía el corazón arrepentido. Hay gente que dice, ¿yo por qué tengo que arrepentirme? ¿De qué? ¿Qué mal he hecho? Lo que hago es hacer el bien. Lo que hago es bendecir a la gente. Y eso tiene que Dios verlo. Pero oculta verdades que otros no conocen. Secretos que otros no saben. Y todo queda un día al descubierto. Hasta podrá morir y nadie se enteró. Pero en el juicio final, el Señor lo va a descubrir. Lucas 5, 27 al 32. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos o a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Si tú crees que no necesitas de mí, no debes venir a mí. Pero el que necesita de mí y me reconoce como el enviado de Dios para perdonar pecados y sanar su alma, viene a mí. Y si viene a mí, yo no lo voy a defraudar, lo voy a perdonar. Y a mí no me importa el que dirá. A mí no me interesa el que me cataloguen como uno de ellos. Lo que yo sé es que ellos van a venir a vivir bajo la voluntad de mi Padre, bajo la verdad de la palabra. Ahora se han hecho justos para la gloria de Dios. Vamos a orar. Justos que se pierden, pecadores que se salvan. Dice la Biblia que el que se crea está firme, mire que no caiga. Mantengamos esa profesión, que quiere decir esa confesión de fe, siempre en el Señor. Démosle gracias a Dios y digámosle, Señor, gracias por este momento, porque aquí estoy contigo. Si tú estás bien con Él, si te has apartado, vuelve al camino. Y si no estás y te torturan los malos recuerdos por lo malo que has sido o que eres, pídele perdón a Jesús. Y Él va a traer paz a tu ser interior, la cual se va a reflejar en tu vida exterior. Padre, muchas gracias por este momento. Gracias porque tú eres bueno y maravilloso, Señor. Gracias por esta verdad escritural. Y gracias porque tú eres el mejor de los mejores, el absoluto, el completo, el íntegro, para ayudarnos
a vencer temores, iras, enojos, a definir y redefinir nuestra vida para vivir quieta y reposadamente en esta tierra, para dar ejemplo de que pase lo que pase, nuestra vida ha sido cambiada por ti. Ayúdanos, Señor, a no retroceder, a no dejar de ser justos para volvernos pecadores nuevamente. Tu palabra dice que si el justo vuelve a la injusticia, las justicias que había cometido, las justicias que había hecho, no se la van a tomar en cuenta ahora que se ha vuelto mal. Pero que si el pecador viene a Jesús, él va a ser perdonado. Y sus injusticias no se la van a tomar en cuenta, sino que ahora se le va a ver su justicia, su inocencia espiritualmente. Padre, gracias por obrar, por bendecir, por sanar la tierra, por levantarla, por quitar todo aquello que está afectando a la humanidad. Pero que todos, indefectiblemente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, seamos conscientes de tu verdad. Y como se expresaba aquí en este mensaje, tú escribes tu palabra en nuestros corazones. Y que no habrá quien ha de enseñarnos, porque el mismo Espíritu, la misma verdad, tu misma presencia nos hace comprender, entender y saber quién eres tú y a quién hemos de recurrir. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, porque sí que estamos en necesidad. Sí que estamos requiriendo del auxilio divino. Sí que estamos pidiendo que dejemos de vernos como enemigos el uno con relación al otro. Que nos amemos como hermanos, como amigos, como familia. Que nos perdonemos, que nos restituyamos, que nos podamos sentar en las mesas del diálogo. Que nos podamos entender y comprender. Que no hayan asesinatos entre nosotros mismos, que no hayan homicidios, que no seguimos la vida porque decimos ya no aguanto más y lo mejor es desaparecer de esta tierra, cegándome yo mismo. Señor, por favor, obra. Mira, Padre de la gloria, desde el más pequeño hasta el más grande. Hoy día mucha gente está en esas condiciones. Te pedimos, Dios, que nos ayudes a conservar los principios y los valores, el temor a ti, que es principio de sabiduría. Oh Dios, la gloria. Gracias por este momento, por sanar los cuerpos, por sanar las finanzas, por sanar los problemas sexuales, por quitar todo aquello que no es tuyo, para todo aquel que se acoge a tu amnistía, a tu verdad, que deja de ser un prevaricador, un impío, un irreverente, y adquiere tu paz. Perdona, Jesús. Muchas gracias por este momento y esta palabra transmitida un día más de este domingo, como los anteriores, y que esta palabra alimente y fortalezca aún más nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos orado a ti, Padre, con la bendición y unción y dirección de tu Espíritu Santo. Amén. Bueno, Dios les bendiga, Dios les guarde, les proteja, esperando que esta verdad toque aún más la fibra de tu ser y deja que Jesucristo gobierne tu vida con su Espíritu Santo y su palabra. Seguro, el que llega a Cristo nunca va a ser el mismo de antes. Y aunque tú sufres con la esperanza de que Él te da el valor de soportar y sobresalir, pero siempre vas a contar con la paz, el gozo, la alegría, y te sabrás secar las lágrimas de dolor por el sufrimiento, y reirás y llegarás un día al trono directo de Dios, en el cual está Jesús esperándonos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Recuerden, hay justos que se pierden, pecadores que se salvan, pero a la verdad hay justos que se mantienen siempre justos porque no niegan la fe de Jesucristo. Aprecios en Cristo Jesús.